Gran jugador de fútbol, entrenador de la selección nacional, dirigente y ahora comentarista deportivo. Mi entrevistado de esta noche es quizá una de las personalidades más influyentes en la historia de nuestro fútbol. Una de las personalidades más influyentes en eso que Arrigo Sacchi, entrenador italiano, llamó lo más importante de lo menos importante, que es el fútbol. Esta noche en Casa Tomada vamos a estar con Juan Carlos Oblitas. De Perú y Chile, 1975. Juan Carlos Oblitas trata de colocar esa pelota. ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Juan Carlos Oblitas! ¡Gol peruano! La devolución para JJ. Ahí va el Jet, levantando hacia el centro. Velázquez de cabeza. Ahí va Quesada. Ataca Perú. Quesada, alarga para Oblitas y ¡gol! Puesto lindo pase para Juan Carlos Oblitas. Peligrosa entrada, remata. ¡Gol, gol, gol, gol! 45.000 personas en una noche un poquito fresca. ¡Gol peruano! ¡Gol de Juan Carlos Oblitas! ¡Gran jugada de la Rosa! ¡Gol de Oblitas! ¡Número 11! ¡Cuidado con la letra de contacto, dice Oblitas! ¡Gol peruano! A los 5 minutos y esto es un manicomio de alegría. Vean ustedes la repetición. Gran jugada de Quesada, Oblitas y gol. Carlos Oblitas, gran jugada de la Rosa entregando para Juan Carlos Oblitas y el primer gol de... Para mí es un gusto, para mí es un honor estar con Juan Carlos Oblitas aquí en esta edición de Casa Tomada. Son muy emocionantes estos videos. Además, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y revelan a lo que fue Juan Carlos Oblitas como jugador. Digo yo, una de las personalidades más importantes, creo, en la historia de nuestro fútbol como jugador y también como director técnico, y vamos a hablar de las dos cosas. Y decía que revelaban a Juan Carlos Oblitas como lo que fue un extraordinario jugador, y para que los más jóvenes comprendan, quizá, esto lo he conversado con mi papá incluso, que te vio mucho cuando jugabas, el jugador del fútbol contemporáneo con el que más se podría comparar a Juan Carlos Oblitas es Ryan Giggs. Juan Carlos Oblitas es un jugador parecido a Ryan Giggs cuando Ryan Giggs era todavía puntero. Y esto nos permite comprender la dimensión de jugadores que teníamos. ¿Tú te reconoces en esa comparación con Ryan Giggs? Sí, sí. Yo soy muy crítico con los jugadores que juegan por ese sector. Ahora mayormente volantean, que es como yo terminé de jugar, volanteando. Terminé mi época de jugador volanteando. Y te vuelvo a repetir, yo soy muy crítico. A mí cuando veo un jugador que hace cosas que a mí me parecían que eran sencillas y él las hace mal, me molesto mucho. Y sí, tu papá debe saber de fútbol porque yo, por ejemplo, cuando converso con mi hijo, esto no lo hago públicamente, pero bueno, ahora sí, ya que tu papá lo comentó, me dije, mira, él se asemeja mucho, yo decía, a lo que yo hacía en mi época. El juego de Ryan Giggs. Aunque ahora Ryan Giggs está jugando un poquito más tiradito. Más tirado casi como volante central, claro. ¿verdad? Porque el juego del puntero de mi época era muy complicado, porque tienes atrás tuyo la raya y terminaba el campo y tenías a los rivales al otro lado.
pero yo siempre digo que tuve una suerte enorme de jugar en un momento en el que acá salieron jugadores extraordinarios que se adelantaron a la época. ¿Eso te hacía más fácil el juego? Mucho más fácil. Yo era un jugador de equipo. Yo siempre me consideré un jugador de equipo. Yo era un jugador que ya en esa época donde la táctica no era tan importante, a mí sí me gustaba. O sea, yo me acomodaba mucho a los jugadores con los que jugaba. Y los jugadores de mi época fueron jugadores notables. He tenido la suerte de jugar con gente del 70. Muchos creen que yo soy de esa época. Yo era juvenil en esa época. Yo fui juvenil en el 71. He jugado con los del 72, 73, y después he jugado con los del 78, con los del 80, 81, que ya ese grupo sí éramos los contemporáneos, digamos. Ajá. Esa es la otra palabra que curiosamente también me menciona mi papá cada vez que hablamos del juego, de tu juego, que es la palabra táctico. Me dice, era un jugador extremadamente táctico. Cuando en esa época, como bien lo has dicho, la táctica no importaba tanto como ahora, importaba más la inspiración, probablemente, ¿no? Bueno, y eso es algo que me lo hizo ver Tim, porque yo conversaba mucho con el viejo, antes de los partidos, después de los partidos. Me gustaba investigar de los partidos, sacarle conclusiones. Y él una vez me dijo, usted va a ser el próximo técnico de la selección peruana. Lógicamente no fui el próximo, porque todavía seguí jugando un poco, pero después llegué a la selección peruana. Pero el profesor Tim me hizo ver ese tema. Siempre me interesé por la investigación de cómo se desarrollaban los partidos dentro del campo. Y quizá por lo mismo que yo no tenía ese talento de algunos jugadores, como por ejemplo César Cueto, que en un sector del campo te definía, o Julio César Uribe, por ejemplo, quizá yo necesitaba de esa compensación de la inteligencia táctica, ¿no? para poder cumplir. Hay dos tipos de jugador, digamos, hay dos tipos de inteligencia dentro de la cancha, como tú dices, ¿no? La inteligencia táctica y la habilidad. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Hay grandes jugadores, crees tú, habilidosos, muy buenos, digamos, con el balón con la pelota en los pies, pero que no tienen esa inteligencia táctica? Podemos llamarlo así, o de repente que les bastó o les basta con ese juego que tienen para cumplir con ser grandes jugadores. Ajá. Esa puede ser una, ¿no? Yo he conocido grandes jugadores, te hablo de, no que han jugado conmigo, grandes jugadores, pero que ven muy mal el fútbol. Sí, qué curioso, ¿no? Y se equivocan mucho. Yo, por ejemplo, creo que Pelé es el más grande jugador que yo he visto. Ajá. Lo que está haciendo Messi ahora es... No tiene nombre, ¿no? Claro, está rompiendo cánones. Chatito es de otro planeta. Pero el más grande jugador de fútbol que yo vi fue Pelé. Y Pelé siempre se equivoca. Si ustedes ven en sus apreciaciones antes de cada mundial, siempre se equivoca. Que se preocupen los equipos a los cuales Pelé los da como favoritos para un mundial. Porque los eliminan en la primera ronda. Es raro. Y fue un jugador que dentro del campo era notable. Bueno, a veces pasa con algunos futbolistas que se transforman en entrenadores, que pareciese que ellos sienten que ellos ganan los partidos, ¿no? Bueno, es decir, que quieren mantener el protagonismo que tenían como jugadores. Porque no dejan de ser jugadores. Eso es algo que nos sucede. A mí me sucedió al comienzo. Es lo que yo te decía de los jugadores, que yo soy muy crítico con los jugadores que juegan por el sector izquierdo, como aleros. Ajá. Y me fui dando cuenta poco a poco que lo que para algunos es complicado, para mí era fácil, posiblemente. Entonces, tienes que dejar de lado totalmente tu carrera de jugador, olvidarte, ya no eres jugador, y tienes que pensar como técnico, tienes que pensar como un líder fuera del campo, no como el líder dentro del campo. Un líder fuera del campo, cómo tienes que manejar a un grupo heterogéneo y cómo aplicas tus conocimientos para ese grupo. Pero tienes que sacarte de la cabeza que eres un jugador más.
Tú no les puedes enseñar, no, mira, tíralo así la pelota y el córner lo vas a mandar. Hay algunos que quieren tirar el córner y cabecear también. Ajá, entonces, sí. ya no es así. No es así de simple. Pero sucede, y se dan, se dan muchos casos así. ¿Cuánto crees que costarías tú ahora si estuvieses jugando? Bueno, esta es una pregunta que le hicieron a Paco Casal, justamente de Gol TV. Hace muchos años, Hugo de León, en una reunión que estuvimos en la casa de Paco Casal, que había alquilado en Uruguay, y me invitaron a almorzar, a comer. Y le preguntó Hugo de León, el gran central uruguayo. El uruguayo, el barbudo. Preguntó, ¿cuánto costaría ese grupo del 80, 81? Le dijo así. Y Paco respondió muy simple, no tendría precio. No tendría precio. Era el Dream Team, ¿no? Era un muy buen equipo. Era un muy buen equipo. Que le podíamos ganar a cualquiera, pero de repente también, como buenos peruanos. Gitanos. También, sí, pero normalmente ganábamos. El equipo jugaban bien todos. Nos conocíamos a la perfección. ¿Y a qué equipo crees tú que se amoldaría tu juego hoy en día? ¿En qué equipo te gustaría estar jugando? En Inglaterra. ¿Te gustaría jugar en Inglaterra? Se amoldaría muy fácilmente. ¿Por qué? Porque allá casi todos juegan con dos aleros. Ajá. Con dos aleros. Pero no es que me amoldaría a cualquier lado, creo yo. Pero me gustaría. El fútbol inglés es muy... Creo que es el fútbol más vistoso, los escenarios se dan como para que domingo a domingo tú te es el muestres. más competitivo también, ¿no? Y creo que ahora el alemán también es competitivo. Sí, me refiero a que puedes ver equipos de media tabla contra líderes y son grandes partidos igual, ¿no? El Bayern siempre aplasta a los de media tabla, sí, ¿no? pero el fútbol inglés es un fútbol muy competitivo. Todos los estadios, todos los domingos están llenos. Yo tengo una anécdota de una persona de mi hijo Fernando, que fue a ver jugar al Newcastle el último partido cuando estaba Ñol Solano del campeonato, que ya no tenían nada que hacer en el torneo, y había 45.000 personas en el estadio, estaba lleno. Eso pues es impensable en otro lado. En Italia es impensable. Claro. En Italia es impensable. Son latinos, digamos. No, en Italia ya no tiene nada que ver, van 500 personas. Y lo veo por televisión, dicen así. Tenemos que hacer una pausa breve, Juan Carlos, y vamos a seguir conversando contigo porque hay muchas cosas de qué hablar. Carrera como entrenador. Quiero preguntarte qué significa, qué se siente jugar un mundial por Perú. Debe ser una sensación única para un futbolista, ¿no? Vamos a volver con Juan Carlos Oblitas con esa y otras preguntas. Quesada, alarga para Oblitas.